Es interesante, hermanos, que es el único parábola, es el único hecho que el Señor deja registrado, ¿verdad? Es el único hecho que queda registrado en los 4 evangelios. La alimentación de los 5,000, ¿verdad? Esta alimentación del Señor, ¿verdad? Es interesante, pero San Juan lo pone de otra manera diferente, ¿verdad? En San Juan, ¿verdad? En el capítulo 6, no lo busque, ¿verdad? Lo deja registrado un poco diferente, porque menciona solamente a un muchacho. Ahora, ahí en el capítulo 9, versículo 10 hasta el 17, ¿verdad? Dice la Biblia de esta manera, si ya lo tiene, ¿verdad? Póngase de pie. Déjeme mirar cuál es el versículo. Versículo 13. Vamos a leer todos juntos el versículo 13. ¿Verdad? El versículo 13 dice de esta manera: Él les dijo, dadles vosotros de comer. Dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes, 2 pescados, a no ser que vos comprar alimentos para toda esta multitud. Él dijo, dadles vosotros de comer. La respuesta de ellos fue, no tenemos más que 5 peces y tenemos 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Esa fue la respuesta de ellos. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias por tu bendita palabra, Señor, por tus grandes misericordias. Gracias por la iglesia, gracias por permitirnos celebrar la cena tuya que tú estipulaste, que tú pusiste, que tú mandaste, que tú exiges a la iglesia, que se debe de celebrar hasta que tú vengas. Bendice, Señor, el resto de la predicación. Toma el control de mis labios para que puedas expresar palabras a cada uno de nosotros y este mensaje pueda, Señor, hacernos recapacitar y recordar, Señor, nuestras limitaciones y lo suficiente que tú eres para nosotros. En el precioso y nombre de Cristo Jesús. Amén. Te damos las gracias. Pueden sentarse, hermanos. Nos da en el versículo 10 dice, vueltos los apóstoles, les contaron todo lo que habían hecho ahora, el texto está refiriéndose a lo que acaba de pasar con la muerte de Juan el Bautista. Acaba de pasar la muerte de Juan el Bautista cuando estos hombres llegan, los apóstoles, y le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar distante de la ciudad llamada Betsaida. En el 11 nos dice, y cuando la gente lo supo, le siguió. Cuando miraron que Jesús se iba, ellos decidieron seguirle y Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y enseñaba a los que necesitaban ser y sanaba a los que necesitaban ser curados. El 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, punto y punto, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, punto y coma, porque aquí estamos en un lugar desierto.
Ellos, ¿verdad? Ven la necesidad de alimentar la gente. Cuando se dan cuenta de que Jesús se va alejando, ellos buscan a Jesús. Pero cuando ellos, los discípulos, fueron los que tomaron la iniciativa, el día empieza a terminarse, se está terminando el día. Despídelos, que se vayan a los campos, que se vayan a las aldeas para que se alojen allá. Es ahí donde surge la pregunta, es ahí donde surge la respuesta que Jesús da. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Señor, hay una necesidad. Y la respuesta de Jesús es: denles de comer. Denle vosotros de comer. Esa es la pregunta esa es la respuesta de Jesús. Dales vosotros de comer. Ahora vamos a mirar, ¿verdad? La plática que los discípulos, la excusa o lo que ellos alcanzan a entender, decirle a Jesús. Dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Es lo único que tenemos, Señor. 5 panes, 2 peces. A no ser que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que nos lo recuerda Mateo. En Mateo nos dice: sin contar las mujeres y los hombres. La única diferencia es allá y en Juan acerca del muchacho. Eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacelos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para los que pusiesen delante de la gente, y comieron todos. Note, es interesante, y comieron todos. Todos alcanzaron. Todos comieron. 5,000 más mamá más hijo. Si cada padre de familia llevaba uno, vamos hablando 5,000, 15,000, ¿verdad? Hombres. ¿Cuántos son los más que hemos alimentado aquí, hermanos? Unos 150, ¿verdad? ¿Y cuántas libras de carne compramos? ¿Y cuánto gastamos? Note que Jesús alimenta a más de 15,000 con 5 panes y 2 peces. Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Nos dice en Mateo. Él ya sabía lo que tenía que hacer. Pero los hombres son los que le preguntan a Jesús. La hora es avanzada, despide a la multitud, que vayan a comprar alimentos, que vayan a alojarse. Y Jesús les dice: no tienen necesidad de irse.
Dadles vosotros de comer. Y ellos empiezan a hacer números. Ellos empiezan a mirarse, ellos a pensar cuánto gastaríamos en alimentar solamente para darles un poco de alimentos. El milagro de la alimentación de los 5,000 hombres es el único que aparece en los 4 evangelios. Y es Juan quien nos da el habla del muchacho detrás de esta asombrosa historia. Nadie sabe su nombre, su trasfondo, ni su familia, ni cómo llegó él allí. Sin embargo, se convirtió en un instrumento de Dios para alimentar a una multitud hambrienta. Nos dice el texto que comieron todos, y luego nos dice, y sé que saciaron. ¿Qué es la palabra saciar? Al llene. Es lo que va a pasar el domingo que viene, ¿verdad? Vamos a orar para no nomás comer, sino también saciarnos, ¿verdad? Y debemos de orar, hermanos, hasta que el ombligo se brote. Ahí estamos ya saciados. Ahí cuando nos están rogando las hermanas, ¿verdad? Otro pedacito, pero no, ya no. Ya no más, ya no me cabe más, ya estuvo ya ahí. Eso es quedar saciado. Ahora el muchacho, ¿verdad? Lo poco que él llevaba o el alimento que él llevaba, no nos dice la Biblia a dónde llevaba el alimento, si es que la mamá le echó lonche o iba a la escuela. No dice ni el nombre ni el objetivo de por qué traía eso. Con sus 5 panes y sus pescados, imaginemos al muchacho saliendo de su casa al amanecer, llevando esa comida a algún lugar, ¿verdad? Un lugar de la ciudad. De pronto se encuentra una multitud que estaba siguiendo a un predicador llamado Jesús. Le llama la atención y va tras él. A lo mejor se olvidó por un momento de los panes y los peces, ¿verdad? Va siguiendo y no se da cuenta que lleva eso allí. Cuando la multitud tuvo hambre, su alimento fue lo único disponible en aquella montaña. Veamos el escenario entre los discípulos. Había una gran preocupación porque ya era tarde y la noche había llegado. La gente estaba lejos de la ciudad. Y la recomendación de los 12 era que Jesús despidiera a la multitud. Ya déjalos que se vayan. Ya deja de predicarles, ya déjalos que se vayan. Que vayan a alimentarse ellos, a comprar comida. Pero Jesús les dijo que eso no era necesario. No es necesario que la gente se vaya. Jesús le dijo a ellos y que ellos les dieran de comer. Entre los discípulos estaba Andrés y ¿verdad? Y al caminar alrededor vio al muchacho, su canastita, su lonche, y lo trajo a Jesús, quien tomó los peces, los panes y los peces, y le dijo: este muchacho tiene 5 panes, 2 peces. Ahora, la presente historia, hermano, nos enseña que cuando traemos lo poco que tenemos, Dios, note, hermano, Mateo va y trae al muchacho lo poco que ellos tienen. La historia, hermano, ¿verdad?, nos enseña que cuando traemos lo poco que tenemos a Dios, quien todo lo tiene, puede multiplicarlo en abundancia. Este milagro, hermano, nos da a desafiar la fe y la lógica. La fe y la lógica, el milagro, ¿verdad?, desafió la fe y la lógica. Puso a prueba a los discípulos.
dejándoles grandes verdades. Ahora, ¿qué aplicación tiene este imperativo de Jesús? Dales vosotros de comer. Imagínate que tú estás junto con los discípulos, los apóstoles, y tú eres parte de ellos. Señor, déjalos que se vayan. Y que el Señor te diga, dale tú de comer. ¿Que yo? Yo podré darle a uno, pero ni para mí tengo, Señor. ¿Cuál sería el imperativo del Señor al decirles, dales vosotros de comer? Número uno, hermano, era recordar que el poder de Jesús sigue presente. Era hacerles recordar a ellos su poder. La respuesta de ellos es: despide a la multitud para que se vayan a sus casas. La respuesta de los discípulos resulta desconcertante, ya que ellos conocían el poder y la autoridad de Cristo, habían visto cómo Jesús calmó la tempestad, demostró su señorío sobre la naturaleza. Sabían que es Señor del peligro, de la enfermedad, de la muerte. No hay nada que Él no pueda hacer, ni ninguna necesidad que Él no pueda satisfacer. Pero sin embargo, hermanos, en ese momento parece que los discípulos han olvidado el poder del Señor. Cuando Dios dice, dales vosotros de comer, el Señor siempre está recordándoles. Eso es para recordarles el poder que hay en Él. Sin embargo, en ese momento parece que Jesús, ¿verdad? Parece que los discípulos han olvidado el poder de Jesús y su capacidad para obrar milagros. La frase de Jesús, dales vosotros de comer, es un suave recordatorio de su incapacidad para resolver el problema y de la absoluta capacidad de Jesús para cambiarlo todo. Cuando Jesús escuchó a sus discípulos, podría haberles él reprochado: ¿qué pasa con ustedes? ¿No recuerdan lo que ya hice anteriormente? ¿Dónde está tu fe? ¿No recuerdan lo que hice anteriormente? ¿Dónde está tu fe? ¿Acaso has perdido la fe? Es posible que nosotros mismos no encontremos una situación similar. Es posible que nosotros nos encontremos en una situación similar, olvidando lo que el Señor ya ha hecho en el pasado. Y dudamos de su incapacidad para actuar en el presente. Es fácil olvidarnos de lo que Jesús ya hizo, lo cual los discípulos se olvidaron de lo que Jesús ya había hecho. Ellos simplemente hubieran dicho que nosotros les demos de comer. Señor, disculpa, no es nuestra gente. No nos buscan a nosotros, te buscan a ti. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Entonces el imperativo es para que el Señor, recordándoles a ellos que hay poder en Él, para actuar a favor de la gente, y que Él no necesita, aunque no hubiera habido esos 5 panes, aunque no hubiera habido esos 2 peces, el Señor hubiera alimentado esos 5,000, más las mujeres y los niños, sin ningún problema. Pero Él nos hace participar a nosotros, ¿verdad? Ser participantes nosotros. Mira, hermano, te voy a decir una cosa: Dios no nos necesita a nosotros.
tanta gente que piensa que, mira, hay personas que han pasado por nuestra iglesia y han dicho, pastor, si yo me voy, la iglesia termina. Hay gente que se ha atrevido a decir eso, hermano, que la iglesia me necesita a mí. Si el hermano Tino no está el domingo, no hay iglesia. Te digo, hermano, hay gente que ha dicho así. Mire, hermano, si el pastor no está el domingo que viene, ¿sabes qué? La iglesia va a continuar. Si el hermano no está, si yo no estoy, la iglesia va a continuar. Continuará, hermano, contigo, sin mí. Porque hay poder en Dios, hermano, para obrar para bien. Porque el Señor de Él proviene todo, hermano. De Él proviene todo. Es Él el que nos hace participar. Por eso es que el Señor les dice, denle ustedes de comer. Y dicen, Señor, mira, no tenemos dinero y más de que eso es lo único que tenemos. No podemos comprar tanta comida, no podemos. Y hacen hacen números para cuánto gastarían para darles un poco. Si vamos y compramos alimentos, si gastamos tanto, un poco les vamos a dar solamente. Pero aquí encontramos, hermano, que comieron y se saciaron. Y no nomás que comieron y se saciaron, sino que les sobró. Eso es como para ponerte, les sobraron 12 pedazos. No. 12 cestas. Hermano, y era pan calientito, no era pan duro. Porque nota que Jesús es el pan de vida. Wow, hermano. Hay cosas que vienen a nuestra mente y a veces no alcanzamos a entender cómo Dios obra. Imagínate que tú y yo estuviéramos aquí en esto. Wow. Jesús alimentando a más de 5,000 personas con 5 panes, 2 peces, comen y se sacian y les sobra. La pregunta de ellos es: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mire, hermano, cuando tú desayunas y no has comido y tú te esquivas la comida y luego viene la cena, tú no tienes hambre, tú te estás muriendo de hambre. Por ahí dicen que es mejor una buena hambre que una buena comida, ¿verdad? Porque con comida se acaba todo. ¿No será que a veces en las iglesias, por eso hay una predicación, 2 predicaciones, 3 predicaciones, si la comida no está tan buena, la gente va a terminar con hambre y va a acabarse todo? Y a veces termina la gente, qué buenos sándwiches, qué buena comida, y dices tú, era algo simple. No era tanto la comida, era el hambre que traías. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? San Juan capítulo 6 verso 5, no lo busque por cuestión del tiempo, es lo que dice. Jesús se acerca a Felipe y le pregunta, ¿qué podían hacer para resolver el problema de alimentar a la multitud? La pregunta produjo pánico entre los discípulos, pero como alguien ha dicho, hermano, en el cielo no hay pánico, sino solo planes. Nada toma al Señor por sorpresa, nada escapa de sus manos, el Señor tiene control de todo. Ahí viene la gente siguiendo a Jesús, ahí va este joven con esos panes, no es casualidad que este muchacho se haya metido entre ellos, ¿verdad? Y como te di, repito, hermano, aunque no haya habido esos 5 panes, esos 2 peces,
el Señor hubiera alimentado de todas maneras esa multitud. Pero a veces se nos olvida el poder de Dios. A los discípulos se les había olvidado anteriormente lo que Jesús había hecho ya. No es así, hermano, no sucede así con nosotros, que cuando estamos en necesidad, en preocupación o estamos en una gran necesidad, se nos olvida lo que Jesús ya hizo en el pasado por nosotros. Y no recordamos lo que Él ya había hecho. Y limitamos a Jesús y lo ponemos a nivel de un hombre y lo limitamos. Se ha dicho que hay 3 tipos de personas en la iglesia: las que piensan, las que sienten y las que tienen fe. Felipe se encuentra entre las que piensan. Empieza a calcular y a decir, a hacer una calculación. ¿Tanto nos costaría para medio alimentar a alguien? Esta última pregunta, ¿por qué dejar ir a la multitud si el Señor les ha dicho que les den de comer? Si el Señor nos dice, hermano, que hagamos algo, debemos hacerlo con fe. Yo encuentro, hermano, que si los discípulos hubieran actuado de acuerdo como Jesús les está diciendo y hubieran hecho ellos su parte, por eso Jesús le dijo: dadles vosotros de comer. ¿Te has puesto a pensar la capacidad que había en esos hombres? Pero el temor limita. El temor es un lazo. La última pregunta, ¿verdad? Para los discípulos, para la multitud, si el Señor les ha dicho que les den de comer, si el Señor nos dice que hagamos algo, debemos de hacerlo con fe, creyendo que Él puede hacerlo imposible. Los hombres y mujeres que hacen la diferencia, hermano, son aquellos que tienen fe y creen que Jesús puede hacer todo. Él puede hacer lo imposible. Los hombres y las mujeres que hacen, hermano, y que harán la diferencia son aquellas que tienen fe en Él y creen en Él y creen en el poder que el Señor puede hacer y creen que Jesús puede hacerlo todo. Señor, yo no puedo alimentarlos, pero tú sí puedes alimentarlos. Yo no puedo darles algo, pero tú sí puedes hacerlo. ¿Cuál sería el imperativo del Señor al decirle a los discípulos: dales vosotros de comer? ¿Qué pasaría, hermana, que tú estuvieras entre la multitud y te diga el Señor: hermana Hortensia, dales tú de comer? Ay, Señor, ¿de dónde les voy a dar, Señor? Esta gente está a punto de comerme. Que si les pones una vaca ahí se la comen. ¿No te has puesto a pensar que a veces cuando llegas, hermano, del trabajo cansado, lo primero que llegas ahí te acuestas: mujer, dame algo de comer porque estoy que me muero? Y si me pones una vaca me la como. Bueno, somos un poco exagerados, ¿verdad? En cuanto a eso, ¿verdad? Le das un burrito y ya termina ahí bien rendido él, ¿verdad? ¿Cuál sería el imperativo del Señor cuando dice: dales vosotros de comer? Dijimos acerca del poder del Señor. Ahora es revelar, nota, revelar cómo lo poco es suficiente en las manos de Jesús. Es hacerles recordar que lo poco
es suficiente en las manos del Señor. La insignificancia de los 5 panes y los 2 peces. El Evangelio de Juan especifica que los panes eran de cebada. Nota, cebada en ese entonces era un tipo de pan barato, algo áspero, ¿verdad? Algo que regularmente se alimentaba quizás animales. Los peces, vamos a suponer, eran animales pequeños. En otro evangelio, unos pececillos. Ojalá hubieran sido salmones, ¿verdad? Pero, hermano, ni los salmones hubieran alcanzado suficiente para tanta gente. El domingo que viene vas a decir, pastor, ¿por qué no trajo 20 kilos de camarones? Cuando vamos caminando, ¿verdad? Y dejamos la hielera en el carro y caminamos, ¿verdad? Una distancia y me dice mi esposa, ¿no te trajiste la hielera? Yo los cargo, le digo yo. ¿Tú vas a cargarlos? Yo los cargo. Y 10 kilos de camarones empiezan a pesar, ¿verdad? Ya pesan, hermanos. Pero mira, imagínate, no va a ser suficiente ni 20 libras de camarones para el próximo domingo, hermanos. ¿Qué tal si vienen 100 hermanos? 100 personas. Plan B, pizzas, ¿verdad? Vamos al Costco, vamos a Little Caesars, ¿verdad? Y medio les damos ahí un platillo. Pero nota que Jesús, lo poco que ellos tenían, Jesús les muestra a ellos cuando les dice, dale vosotros de comer, es revelar cómo lo poco es suficiente en las manos del Señor. Si el próximo domingo nos llegaran 100 personas, pues es fácil, nomás reducemos un poco. Pero no vamos a terminarles de darles a que coman y se sacien, ni mucho menos va a sobrar. Ni mucho menos va a sobrar. Fue Andrés quien destacó la insignificancia de estos alimentos. ¿Qué es esto para tanta gente? Los peces y los panes representan aquello que consideramos de poco valor y utilidad. A veces nos sentimos tan pobres y escasos en lo que tenemos que creemos que Dios no lo tomará ni en cuenta. Y por eso que pensamos nosotros que lo poco que pensamos, a veces nos sentimos tan pobres y escasos en lo que no tenemos, que creemos que Dios no lo tomaría Él en cuenta. ¿No será que por eso a veces no le damos al Señor? Y no le ofrecemos al Señor porque pensamos nosotros, ¿y qué son $10 de ofrenda? ¿O qué son $10 de diezmo? Es algo insignificante. Mira, quizás para ti, pero para Él es de gran valor. ¿Qué significaba? ¿Qué significancia había por esos 5 panes y esos 2 peces? Con tanta gente. Yo me imagino que el Señor hacía unos sushi, hermano, allí. Yo no sé si a ti te gusta el sushi, hermano, pero a mí me encanta. Ese de tuna, amén, hermana. ¿Alguien dijo amén? Ah, sí, hermana. Gloria al Señor. Eso es lo que va a ver. Oh, sí, mi hijo, a él le encanta el sushi también. Yo creo que en el cielo lo único que va a haber es sushi, hermanos, ¿verdad?
de tuna. A mí me encanta la tuna y de salmón. Wow, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Imagínate el Señor, esos peces. Wow, qué tremendo, hermano. Y esos panes. A veces nos sentimos tan pobres y escasos de lo que tenemos que creemos que Dios no lo tomaría en cuenta y por eso no se lo ofrecemos. Pero la realidad es que Dios puede transformar, hermano, lo ordinario en algo extraordinario. En algo pequeño, en algo grande. Los peces y los panes simbolizan nuestra humildad, talentos, nuestros dones. No debemos creer, hermano, que no debemos creer que no podemos servirle al Señor porque no tenemos mucho que ofrecerle. Recuerda que una vara, hermano, mira, una vara fue suficiente para que Moisés sacara el pueblo de Israel de Egipto. Es por eso que el Señor le dice a Moisés, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿qué tienes en tu mano? ¿Con qué lo saco, Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara fue suficiente para sacar al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto. Mientras a los discípulos se preocupaban por la escasez, el Señor ya había hecho una provisión para alimentar a unas 20,000 personas. Dios nos pregunta hoy, ¿qué tienes en tu mano? Dios hoy, hermano, nos pregunta a nosotros, ¿qué tienes? Mira, hay un montón de gente que a veces le preguntamos, hermano, véngase a ganar más. No, es que no sé hablar. Es que no he estudiado. No se trata de estudiar, se trata de la voluntad. El Señor hará el resto. ¿Qué tienes en tu mano? Préstalo al Señor, hermano. Cualquier cosa que tú tengas, algo insignificante, como dijeron los discípulos. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Algo insignificante. En realidad es que Dios puede transformar, hermano, lo ordinario en algo súper extraordinario. La significancia en las manos del Señor es Mateo capítulo 10, versículo 18. No lo busque, dice, Él dijo, ¿qué es esto para tanta gente? Y el Señor le dice, tráiganlo para acá. ¿Qué es esto? ¿Qué son 5 panes para 5,000 hombres hambrientos queriéndose devorar una vaca entera? ¿Qué es 5 panes, 2 peces? Es cuando el Señor dice, tráemelo. Mire, hermano, cualquier talento que tú tengas insignificante para ti, es Jesús el que está diciendo, tráelo. 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 Ay, Señor, pero no es nada. Nota en el Evangelio que cuando el Señor está ahí y la gente está echando diezmos al alfolí, el Señor está ahí mirando y ve que pasa el hermano Tino ahí con $1,000,000, ¿verdad? Es un hombre multimillonario y llega y lo avienta allí. Se agarra su tacuche, se sube a su Ferrari y se va a la casa. Y así pasa otra persona y otra persona. Y ahí está el Señor mirando. Al Señor no le sorprendió eso.
Lo que sí le sorprendió es cuando viene una viuda y pone una monedita. El Señor llama la atención y dice: momento, esta mujer echó más que todos ustedes. Señor, acabo de echar, ¿viste lo que eché? 1 millón, Señor, eché $10,000 ahí, Señor, en puro billete grande, para que los hermanos no se tarden tanto en contar allá en el cuartito, Señor. Eché $100,000, Señor. Mire, estás diciendo que 25 centavos, Señor. Esa mujer echó 25. ¿Estás diciendo que ella echó más que nosotros? Señor, mira el número. No, es que Dios ve el número. El hombre ve el número, pero Dios ve exacto lo poco que tú tienes y lo pones en las manos del Señor. ¿Qué es esto para tanta gente? Recordar, hermano, el imperativo de esto, de darles vosotros de comer. Ya vamos a terminar, hermano. El imperativo es de darles vosotros de comer, es revelar cómo lo poco es suficiente en las manos de Dios. Cómo lo poco es suficiente en las manos de Dios. Es que yo nomás voy a dar $50, pero hay otro hermano que echa no sé qué cantidad. ¿Qué es esto? No, mejor prefiero no darlo. Y es como así se queda la gente. Me tocó predicar, hermano, en México, ¿verdad? Y algo tienen las iglesias en México. Algunos sí, otras no. Y qué bueno que lo están haciendo. Ya me gruñó la tripa, hermanos. Ahorita vamos a terminar ya, ¿eh? Ya la tripa dijo ya, ¿verdad? Ahora sí, si me pone una vaca me la como, ¿verdad? Terminé de predicar y dijo el pastor: vamos a levantar una ofrenda de amor. Yo no me paré, no necesito, gracias. No necesito, gracias, estoy bien. Mientras pasaba la ofrenda, yo dije: gracias, Señor, porque esta gente está enseñando a poner lo poco que ellos tienen en las manos del Señor. En la iglesia del Valle, hermano, cuando nosotros salimos de vacaciones, yo ya tenía un presupuesto y había hermanos que venían: pastor, tenga $20, pastor, tenga, para su viaje. Gracias, hermano, es mucho para nosotros. Cuando se levantaron la ofrenda de amor y lo miré, yo me fui llegamos a la casa y están en tremenda necesidad la iglesia y Dios puso en mi corazón dar una donación en dólares y lo dimos en dólares, ¿verdad? Y le dije al pastor, aquí está, sé que están pasando necesidad, aquí está. No, pastor, es muchísimo más de lo que nosotros le estamos dando. No es ese el objetivo. Es la voluntad del corazón. ¿Qué importa lo que sea? 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos. Cuando fui a la casa y miré lo que... ¡Wow! Gracias, Señor. A veces nos damos, es que ellos son americanos de allá, ellos tienen dinero allá y vienen y predican, ellos no necesitan. Pero la gente lo da con amor. La gente lo da con amor. Pastor arrogante, ¿qué es esto? ¿Cómo que? ¿Qué es esto? Le dije: gracias, Dios, porque lo poco de ellos es mucho para ti, Señor. Cuando se levantan ofrendas, hermano, así sea lo único que tú traigas y lo quieres poner, ponlo.
Porque delante de los hombres es poco, pero delante de Dios es mucho. Es el Señor cuando les dice, dales vosotros de comer, Él les está revelando que lo poco, lo insignificante, es mucho en las manos del Señor. 5 panes, 2 peces y más de 20,000 personas el Señor alimentó. Es que no es la cantidad, hermano. Es el poder de Dios obrando. ¿Qué implica? ¿Qué implicación tiene este imperativo en darles vosotros de comer? Número 3, y finalizamos. Obedecer, aunque todo parezca no tener sentido. Es obedecer aunque no tenga nada sentido. 5 panes, 2 peces, y el Señor les dice, junten de 50 en 50, que se sienten. Ellos obedecieron sin preguntar. El Señor le está diciendo obedecer aunque todo parezca sin sentido. La organización de la multitud, hermano, al organizarlos, a acomodarlos a ellos de 50 en 50. La oración de gratitud. Mira, imagínate, ahí están escuchando al Señor Jesús. Señor, multiplica los panes. Yo no escucho eso, yo no encuentro eso. Señor, son 20,000, Señor, estos tienen hambre, Señor, así como alimentar al pueblo en Israel, en el pueblo en el desierto. Manda codornices o haz lo que quieras, Señor. Manda lo que tengas allá en el cielo. No, yo no encuentro a Jesús sino dando gracias a Dios. A veces queremos tener mucho para dar gracias y no damos gracias por lo poco que tenemos. Llegas al refrigerador, abres allí unos 2 tristes huevos allí, un pedacillo de queso ahí y hay un chilillo de molcajete. Ay, Señor. Pero no das gracias por eso. Tú quieres verlo lleno. Tú quieres ver una bola de carne allí, pollo. Yo no sé qué más lo que tú quieras ver allí para tú poder dar gracias a Dios. A veces no damos gracias a Dios, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque queremos ver. Jesús alzó los ojos al cielo y dio gracias al Padre por esto. Los pusieron delante del Señor. Y el Señor levantó una oración, dice la palabra de Dios, de gratitud. En el versículo 11 nos dice a nosotros allí, ¿verdad? La Biblia, hermanos, en cuanto... Y cuando llegó la gente, ¿verdad? No, perdón, era en Lucas. Ya no lo busque por cuestión del tiempo. En Mateo, en el versículo 11, es donde nos dice que el Señor, ¿verdad?, alzó los ojos y dio gracias a Dios. Hubo una organización de la multitud, una obediencia de la gente. Una gratitud. Lo primero que los discípulos oyen de Jesús es su oración en agradecimiento por los 5 panes y los peces.
Eso fue lo que ellos escucharon de Jesús. Ellos no escucharon, Señor, multiplica, danos, no tenemos. Jesús simplemente, pero Jesús dio solamente gracias por lo que tenían. ¿Cuándo es cuando das gracias a Dios? ¿Cuando hay poco o cuando hay mucho? Ese es nuestro problema. Que damos gracias a Dios por lo mucho que Él nos da, pero no damos gracias a Dios por lo poco que tenemos. ¿Y cómo Dios nos va a dar lo que no tenemos si el agradecimiento no empieza con lo poco? El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y esa es la gran enseñanza de Jesús para con sus discípulos. ¿Cuándo es cuando damos gracias? Es que cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, no damos gracias. No, ¿quién va a dar gracias a Dios cuando estamos enfermos? El Señor dice que debemos llamar a nuestros enemigos. Eso no tiene sentido para ti, pero para Dios sí. Cuando el Señor les dice a ellos, organizan a la gente, ellos se quedan pensando, no tenemos, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Tienes alimentos para que pongamos la mesa, Señor? Ellos solamente obedecieron y vieron el milagro del Señor. Y por eso es que ellos comieron, se saciaron y les sobró. Recolectaron lo que sobró. Tú y yo quizás lo hubiéramos dejado ahí tirado. Porque a veces así somos. Estamos allá, hay mucha comida y hay que tirar eso, ya sobró. A la basura. A veces así somos. El Señor dijo que no se desperdicie nada. Vamos a orar, hermanos.